Bueno, vamos a platicar un poco, les doy la bienvenida. ¿Quién soy yo? Soy alguien que está comprometido de manera muy consciente, pero de toda manera, sobre todo responsable, de querer compartir información, ¿sí? Voy a ir antes que nada a decirles qué no es este taller, ¿sí? Y estoy viendo las preguntas. Me está preguntando, aquí está, Lourdes. Lourdes Carolina, hola, tengo una hija que fue diagnosticada tiene un problema. Y después hay otra persona que me pregunta, no va a pasar eso. Tengo yo la fortuna que desde hace 10 años que inició todo esto, iniciamos mal. Esta no es el abordaje. ¿Por qué? Porque no es lo que se debe hacer con el manejo del conocimiento de la enfermedad. Y esta es la oportunidad de que cambiemos las cosas. Cuando dice Suri que va a ser único, ustedes están en el contexto de toda la información que recibimos día con día y están muy acostumbrados a que nosotros, los que nos dedicamos a compartir, ofrezcamos un pedacito, media hora, una masterclass de 1 hora. Y si no, tienes que leer un libro o esperar a que haya otro pedacito, otra masterclass. Pero eso ya no va a suceder. A partir de ahora, mi compromiso es con la comunidad, con todas estas personas maravillosas, es crear un espacio de posibilidades llamado un espacio de memoria emocional, de formación gratuita para ustedes. Y entonces, ¿qué requiero? Date la oportunidad. Hoy no puedo atender a nadie. Para eso hay otras instancias. No voy a platicar de los problemas porque esa no es como hoy te voy a platicar de qué es la preparación de la primaria, cómo es la primaria y tú me quieres compartir cómo tus dudas y tus preguntas sobre qué es la universidad y no es el momento. Yo te pido, por favor, a las personas que tienen esta inquietud de trabajar cuestiones de salud específicas, no es el escenario ni el momento, pero sí te pido, Lourdes, que escuches. Y entonces lo primero que quiero que hoy los que están aquí es invitarlos a, por favor, eliminen todo, todo, todo contexto de distracción. Y el primero es nuestros problemas, nuestras preocupaciones, ¿sí? Sé que tenemos algunos intereses en sanar, pero ese es otro espacio con gusto que puedo abrir. Te vas a comunicar, Lourdes, y todas las personas que quieren hacer este tipo de cosas, porque el tema de la sanación no es un tema de preguntas y respuestas, es un tema más profundo que hoy van a iniciar, porque hoy van a descubrir cosas y se van a llevar una gran llave para poder sanar, ¿sí? Y entonces hoy te pido que elimines todas tus distracciones. Date tiempo, deja tu ordenador para ti, desconecta tu teléfono o ponlo en modo de silencio y date esta oportunidad de trabajar contigo y con tu mente. Les sugiero que su mente esté abierta, porque la mente es como un paracaídas y cuando el paracaídas necesita trabajar, funciona solamente abierto. Entonces, su mente tiene que estar hoy abierta. Y una de las primeras distracciones es como estás en la preocupación, como las personas que me están preguntando sobre los males, no voy a hablar sobre las enfermedades, la conflictología es niveles más sutiles. Hoy van a haber cosas que nunca se hablan, porque estamos más preocupados en el cómo y no en el qué. Y esta es la clave. Hoy voy a hablar lo que nunca se ha hablado y que yo tuve que pasar muchas, pero muchas. Una de las partes que les compartí a Suri es que había más de 1000 horas de estar estudiando con distintos maestros. Sí, y hoy tú no vas a necesitar 1000 horas, solo te pido 4 horas para que me puedas escuchar y lo que te voy a compartir. ¿Por qué te lo comparto? Quiero que visualicen esto. Hace un año nuestra vida cambió. Exactamente hace un año yo no sabía qué hacer, no sabía dónde dirigirme. Estaba yo acostumbrado a dar cursos presenciales, estaba yo acostumbrado a dar terapias presenciales o acompañamientos presenciales y nuestra vida cambió. Todos cambiamos.
Y de pronto descubrí, de la mano de una persona que no es una persona que se dedica a las técnicas que yo manejo, él maneja otra técnica, descubrí que él tenía muchas personas que lo seguían y escuchaban sus comentarios y escuchaban sus clases, y yo decía, ¿cómo puedo acceder a este mundo de conciencia que él está creando en estos momentos tan difíciles? Y la respuesta me llegó de una de las personas que trabaja para él y me dijo, él es una persona que ha dejado semillas, no necesitaba más, me dio la clave, y eso es lo que hemos hecho a partir de ahora. Memoria Emocional nació como un movimiento, un proyecto para poder crear conciencia. Les voy a platicar un poquito de mí. Estudié en una universidad, la más política y la más activa socialmente, que es la Facultad de Filosofía. Y ahí, en esa facultad, estamos acostumbrados a manifestarnos en las calles y proponer cambios a través de la violencia, a través de los gritos, a través de confrontar a las instituciones. Y creo que eso es un poco arcaico, porque es manifestar el cerebro arcaico que vamos a platicar hoy a fondo de él, porque es natural estar molestos ante la injusticia, pero eso no va a sanar. Lo que nos va a sanar es el cambio de conciencias, y eso es lo que quiero yo dar. Memoria Emocional fue creada para dejar conciencia y hemos traído infinidad de personas. En el video ustedes estaban viendo que hay un espacio donde ha venido distintas situaciones con personas, con aprendizajes, donde estas personas nos dejaron algo, y este legado dejó una semilla, la semilla del cambio, la semilla de la conciencia. Y el primer paso, si quieren apuntar, ¿sí?, es: no hay sanación, no hay cambio sin una toma de conciencia. ¿Y qué es la toma de conciencia? Ver lo que no he visto, ver lo que está oculto en nuestro inconsciente. Y entonces hoy te pido que te visualices a un nivel mayor, que todas las problemáticas y todos los problemas sociales, enfermedades y todo lo que vivimos a raíz de esto nos hizo estar en un contexto de conciencia. Algo como lo que pasa con los temblores o los terremotos que hemos vivido. Nosotros nos caracterizamos por ser un pueblo, estoy yo aquí en Ciudad de México, que cuando ha habido estos eventos, nosotros nos unimos. Pero no solamente es la acción lo que genera estos momentos, sino conciencia de que todos estamos afectados. De alguna manera nos damos cuenta que hay un momento de conciencia y de lucidez de que hay una interconexión. Y hoy, gracias a la tecnología, estamos más conectados. ¿Y qué es lo que nos vino a dejar este proceso de hace un año? Un regalo, saber que todos estamos conectados y que todos sufrimos y que todos tenemos algo en común. Y es un proceso de conciencia lo que nos va a llevar al cambio. Entonces, lo que deseo es decirles que hoy estamos aquí porque es un momento que abrimos privilegiado para esta sociedad y esta humanidad y esta generación, porque en ningún momento en la historia de la humanidad había tanta interés ni tantas preocupaciones por la salud. Hoy a bien, y te lo agradezco, Zuli, hay gente de muchas partes del mundo, hay gente de Puerto Rico, hay gente de Colombia, por ahí nos hablaban de que estaban de Estados Unidos, hay gente de Chile y Argentina, y hoy podríamos decir con mucha satisfacción, sí, pero también con una preocupación, que la gente tiene una preocupación y hay un 25 a un 30% de la población que necesita ayuda terapéutica, pero no es la ayuda de la terapia tradicional, es la ayuda de entender la salud. La salud no es privativa de los hospitales. La salud, en las redes sociales nos venían compartiendo que la enfermedad del COVID era una enfermedad relacionada con el miedo o quizás una enfermedad relacionada con esto. Ya no estábamos hablando de un procedimiento médico, sino un procedimiento o una instancia personal, una situación humana. Entonces la gente está necesitada de esta información y hoy te la voy a compartir. Por eso es privilegiado este momento, porque en todo el tiempo, porque si algo puedo compartirte, porque es mi día a día, todos los distintos ponentes
nos han compartido un pedacito, nos han dado algo, pero hoy no me interesa darte algo, te quiero dar mucho. ¿Por qué? Porque necesito que tengas todo el contexto de la película. Hoy te voy a hablar de los contextos totales y que nadie habla. Vamos a hablar en 3 tiempos. Te voy a decir qué no es esto, te voy a hablar de las bases muy primarias y arcaicas, vamos a hablar sobre el sentido de todo lo que es la enfermedad, la parte profunda de la psicosomática y mis propias conclusiones. Entonces el día de hoy van a llevarse de un inicio las claves del entendimiento de la enfermedad y al final se van a llevar lo más importante, cómo transformar esto. Y entonces cuando veo preguntas como las que me están haciendo de que alguien fue diagnosticado, es de tal o cual manera, lo que yo te diría es, Lourdes y todas las personas que me han preguntado sobre esto, date la oportunidad de terminar de escuchar, ¿sí? Estoy entusiasmado por esto, dice Maribel, pues muchas gracias. Hoy lo que deseo es que termines de hacer esta masterclass de 4 horas, que es un taller, y es un taller formativo, ¿sí? Porque no es un taller de 2 minutos, es un taller formativo, y al final te voy a dar el cierre con la que vas a trabajar. Pero ¿por qué entonces tenemos que trabajar en el entendimiento? Porque tenemos 3 cerebros, ¿sí? Y estos 3 cerebros trabajan de distintas maneras. Y entonces hoy voy a hablarle a tu cerebro humano y vamos a empezar. Vamos a platicar un poquito qué es esto, ¿sí? Muy bien. ¿Por qué enfermamos? La salida del inconsciente. Si se dieron cuenta cuando estábamos en las invitaciones, que también la gente se sorprendía que si tenía costo, esto es una inversión. Entre más personas tengan la conciencia de lo que nosotros vivimos, ¿sí? Más personas van a estar en la posibilidad de sanar, ¿sí? Hace 500, 600 años, la información era privativa. Por eso somos una generación bendecida, porque solamente la información la tenían unos cuantos, ¿sí? Algunos habrán visto y leído la novela del Nombre de la Rosa de Humberto Eco. Ahí nos mostraban una sociedad escolástica, una sociedad de la Edad Media, donde solamente los monjes tenían el conocimiento de la Biblia. Y la Biblia era el poder y el conocimiento supremo, y lo sigue siendo, pero al final no era para los demás. El vulgo no tenía esa información, solamente estas personas privilegiadas, los sacerdotes, los obispos y obviamente los reyes, los duques, todas las personas que tenían altas jerarquías podían acceder a esta información y los demás corríamos la suerte de no tener esta información y vivir en la ignorancia. Por eso, lo primero que quiero proponerte y trabajar es las creencias. Nosotros somos seres sociales, pero también somos seres de creencias. Las creencias forman parte fundamental de nuestra vida. Son lo que nos hace entender la realidad y es nuestra realidad. Pero hoy te quiero proponer, como nunca, que lo que tú crees de la enfermedad es eso, una creencia. Yo puedo creer hoy que la enfermedad es algo malo. Es una creencia. Yo siento, ¿y cuántos casos no vienen a terapia? ¿Sí? Y me preguntan y me dicen que si se van a morir y tengo miedo. Uno de los casos o los trabajos que se pueden abordar en cada enfermedad, sobre todo las de alto impacto, como por ejemplo un cáncer, no es solamente entender qué está sucediendo, sino trabajar los conflictos subyacentes o los conflictos colaterales que se han dado a raíz de esta enfermedad, como el miedo a morir. Hace unos días estaba el doctor Gabriel Castelá en los espacios de memoria emocional trabajando curiosamente esto. Y digo curioso porque nada es casual. Hay que trabajar como terapeutas, como personas, como individuos, nuestros miedos. Y entonces, ¿cuáles son uno de los grandes disparadores de las enfermedades? El miedo. Y entonces yo siento que la enfermedad es un castigo de Dios,
o siento que esta enfermedad es porque yo soy culpable de haber dejado sin comer a mis hijos cuando yo era padre, o yo siento que esto es porque me voy a morir, ¿sí? Y es lo que tú sientes. Y también pienso que esto es injusto, porque yo no debería de enfermar, porque soy una buena persona, porque tengo una responsabilidad social, pago mis impuestos, porque tengo un compromiso con la sociedad y tengo una asociación donde yo trabajo y hay una ONG donde yo participo. Y entonces lo que pienso es que es injusto. Sí, todo esto que tú estás compartiéndome es parte de tus creencias, pero las creencias no tienen que ver con la enfermedad. No es la enfermedad. Lo que creemos, lo que sentimos y lo que pensamos y lo que tú crees y sientes hasta hoy, quizás hoy vas a entender cuál es la realidad, porque existe una lógica. Estaba viendo, porque hay tantas cosas que se podrán compartir, 4 horas para mí es insuficiente, pero uno de mis apuntes era compartirles, tuve la oportunidad de estar en una plática de las muchas que me invitaron el año pasado para hablar de la enfermedad y que de ahí me inspiré para la estructura de este taller. Era fue una plática con unas alumnas mías que me invitaron y les dije, pensar que la enfermedad tiene una correlación fuera del contexto de las leyes de la vida, ¿sí? Porque la ciencia, y escuchen bien, esto no tiene que ver con un movimiento espiritual o un movimiento de desarrollo religioso, no, es ciencia. La ciencia es descubrir las leyes que rigen el universo, entender el comportamiento. Y entonces entender que el cuerpo humano, la enfermedad, está regida por algo que no es las leyes universales, es o pensar que no hay una causa de una enfermedad, es como entender que vivimos un mundo sin reglas, ¿sí? Todo lo que nos explica la ciencia es que hay un mundo con reglas y la enfermedad tiene sus reglas, tiene sus leyes. Entonces, hoy vamos a entenderlo, pero fuera de estas creencias. Y entonces vamos a platicar un poco qué ha hecho el ser humano, ¿sí? La enfermedad, entonces, la enfermedad ha sido uno de los principales preocupaciones del ser humano. El hombre desde que es hombre, desde que se instauró en la Tierra, después de un proceso de evolución, los Homo sapiens, intentaron, después de poder vencer a los demás homos en una lucha por la supervivencia, se pudieron manifestar como una especie reinante, porque entre otras cosas era a diferencia de los otros Homo sapiens o los Homos, por ejemplo, Homo de Siberia, Homo pithecanthropus, todos los distintos familias de los Homos, los sapiens tenían, además de este dedo opositor, que los hacía utilizar de una manera diferente las herramientas y hacer sus propias armas de guerra, ¿sí? Tenían esta capacidad de mover y convocar personas por las creencias. Desde ahí ya había esto. Ninguno de los demás especies, de todos los de animales en su momento, tiene la capacidad del ser humano de convocar a muchos. Un simio tiene la capacidad de convocar 20, 30 machos y el ser humano tiene la capacidad de convocar a cientos de personas por las creencias. Por eso es bien importante trabajar las creencias, pero las creencias no tienen que ver con la realidad. Hoy yo puedo creer que existe un mal que está en el aire y que me va a enfermar. ¿Y cuántas creencias no hay alrededor de todo esto? Por eso es importante trabajar en esto de las creencias. Y a su vez, ¿sí? Lo importante es ver que fuera de ese contexto de creencias existe esta realidad con bases y bases sustentables en la ciencia. Entonces el hombre
intentó comprender las causas de su sufrimiento y de su enfermedad. Y esto se fue dando una correlación de crecimiento, de conciencia, de desarrollo cognitivo, de desarrollo intelectual, y fue descubriendo qué era esto que se llama enfermedad. Al principio pensaba que la enfermedad tenía que ver con un castigo de los dioses del aire, los dioses del trueno, los dioses de la tierra, los dioses de la luna. Y con el tiempo después se dio cuenta que no eran estos dioses. ¿Cuántos todavía creemos que es un castigo de Dios? Quiero que piensen un poco, ese es lo primero que tenemos que trabajar, nuestras creencias. Y después se dieron cuenta que no eran estas creencias, sino que eran cosas que comíamos. Y entonces dieron un salto cuántico y descubrieron que lo que comíamos también enfermaba. Después, el hombre fue avanzando, desarrollando junto con lo que conocemos como ciencia, y descubrió que había seres microscópicos, muy chiquitos, que estaban en nuestro cuerpo y nos enfermaban. Y hoy, la OMS, el 70% de las enfermedades, según la Organización Mundial de la Salud, tiene que ver con una somatización. Me encanta compartir esta parte porque yo vengo de familia de farmacéuticos. Mi madre es química farmacobióloga que anda por ahí. Te mando un saludo, mamá. Y además de ser estudiante, y está por graduarse como máster con el doctor Selam. La verdad es que me siento muy orgulloso de que mi madre a sus 72 años sea una jovencita de 30 estudiando. Entonces ella pues dio un salto cuántico de ser farmacéutica a estudiar psicosomática. Y entonces la familia, hay doctores, las primeras farmacias en la familia, porque mi familia es oriundo de Chiapas. Entonces hay toda una escuela de personas que están y reconocen la ciencia médica. Yo decirle a mis ancestros, a mis abuelos, que lo que te enferma es un proceso más personal, que no es esto que ellos pensaban, no me hubieran creído. Y hoy ya es una realidad. Pero entonces, ¿qué es la somatización? Esperen. Primer y gran problema. No podemos entender qué es una somatización si antes no entendemos, y esta es la primera clave para poder entender la enfermedad, que es la parte arcaica, ¿sí? Por cierto, antes de que se me olvide, no sé cuántas personas están, chicos, pero todos los que están aquí les agradezco, todos, porque veo Patty Hall, que está en Miami. Te mando un saludo, Patty. Patty es alumna del doctor Selam. Déjenme ver, Erika. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, todas estas personas tan maravillosas que están el día de hoy, todas. Y que hay con los que ves que nacen enfermos. Todo eso, Lucero, te está saltando. Hoy vas a ver cuál es la causa matriz, ¿sí? Todo te lo puedo contestar, Lucero. Y claro que voy a ver los espacios. Eso se llama incorporación emocional, ¿sí? Pero eso no lo vamos a ver ahorita, porque es un proceso psicosomático, es el sistema psíquico de protección. Entonces, antes de poder platicar de qué es el proceso del sistema psíquico protección, tenemos que entender las bases. Y hoy te quiero compartir eso, ¿sí? Entonces, vamos a entender qué es este aspecto arcaico. ¿Y qué es el aspecto arcaico? Vamos a platicar un poco. El cerebro que nosotros tenemos actualmente tiene una implicación y una complicación. La implicación es que somos tres cerebros que reflejan toda la historia de la evolución. Las primeras especies se fueron conformando en un ambiente de agua. Recuerden que este planeta, si se pudiera cambiar, en vez de decirse Tierra, se debería de llamar el planeta de agua, porque el porcentaje mayor no es tierra, sino agua. Y la primera, ¿sí? La primera manifestación de vida es en el agua. Los primeros seres se manifestaron en el agua.
Y después viene una especie, una evolución que se fue a la tierra y que vivía entre la tierra y el agua, y estos son los anfibios, ¿sí? Y después tuvieron que reptar, moverse, porque no había patas, y estos les llamamos los reptiles que generaron estas condiciones para poder adentrarse, y estos reptiles podían nadar y podían estar en la tierra. Todo esto se logró gracias al primer cerebro que se desarrolló llamado el cerebro reptil. Y el cerebro reptil tiene un comportamiento, tiene una conformación y tiene una forma de dirigir nuestra relación con el mundo, y nosotros nos relacionamos con él. Y después hubo una siguiente manifestación, ¿sí? Un siguiente grito de evolución llamado los mamíferos. Aquí hay un cambio. Ya no son seres fríos, ya no tienen a sus bebés en huevos, los tienen dentro. Hay un cambio de realidad profundo, y a estos les llamamos mamíferos, pero no solamente es porque sean diferentes por fuera, sino su cerebro cambió. Aquí hay dos cerebros. Ellos tienen el cerebro del reptil y el cerebro mamífero. Son dos cerebros. Y si se dan cuenta, un cerebro, y vayan apuntando porque estas son claves. Cuando me preguntaba Lucero, ¿qué hay de los bebés que nacen enfermos? Tiene que ver con el proceso del agua, y es los bebés de dónde nacen. No nacen del aire, no nacen de dónde, del agua, del líquido amniótico. Todo eso es una incorporación, Lucero. Y entonces aquí podrías entender que la enfermedad que ese bebé desarrolló también tiene que ver con este primer atisbo de evolución, que es los animales reptiles o el cerebro reptil. Hay un tema de supervivencia en ese bebé, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede? Nos vamos moviendo, vamos evolucionando, vamos cambiando, las necesidades van creando nuevas formas. Y el último grito de la evolución, porque también quiero ser un poco, ¿cómo les podría compartir? Quiero ser muy preciso, ¿sí? Y mi precisión es, no son los delfines los seres más inteligentes, perdónenme. Creo que voy a romper muchos corazones el día de hoy. Son justamente el cerebro humano. El cerebro humano es el tercer atisbo de la evolución. No hay más. No hay otra especie que tenga tres cerebros. Y aquí los humanos tenemos este cerebro humano. Por eso hoy estoy platicando con tu cerebro humano. Y este tiene que comprender. Por eso el primer apunten, el primer paso para la sanación es comprender y entender qué está sucediendo. Porque hay que trabajar con estos tres cerebros. Y este cerebro humano de la lógica es distinto al cerebro mamífero y al cerebro reptil. Y entonces, ¿qué sucede? Toda la evolución, absolutamente toda la evolución la tenemos en estos tres cerebros, y la única especie que tiene estos tres cerebros somos nosotros. Entonces vamos a descubrir cuál es este aspecto arcaico, y si quieren apuntar los aspectos o el cerebro arcaico, es este cerebro reptil. Y hoy lo vamos a ver. ¿Qué es lo que le interesa a este cerebro arcaico? Prácticamente le podemos llamar que es la biología. ¿Y cuál es el objetivo de la biología? Apunten y pónganlo con líneas así rojas y subrayado. Es por encima de todo mantener y preservar la vida, mantener y preservar al individuo vivo. Entonces aquí viene su primera propuesta. ¿Quién nos enferma? ¿Dios? ¿Los bichos? Es nuestra biología. Y entonces este es el primer paradigma que te quiero proponer. Entonces la biología no trata de morir, trata de mantener la vida y sobre todo la supervivencia, ¿sí? Y esta supervivencia, ¿sí?, tiene que ver con mantener
todas las acciones. Este cerebro, ¿sí? Este cerebro arcaico es el responsable de todas las operaciones que hacemos, ¿sí? Nuestro ritmo cardíaco. ¿Cuántos de ustedes pueden hoy decir, yo por voluntad, y esta es la primera precisión que quiero que tengan el día de hoy, que son bases, ¿sí? Son bases porque lo que nosotros venimos dando, además de conciencia, es ponerle mucho énfasis en las bases, ¿sí? Cuando Surin me presentaba y decía de todos los maestros con los que he estudiado, he encontrado en ellos mucha información, pero también he encontrado una oportunidad en grande, y es reforzar las bases. Y las bases se nos olvidan. No podemos sanar con la mente humana. Tenemos que sanar con el cerebro arcaico, porque él es el que dirige todas las enfermedades. Él es el que dirige la salud, ¿sí? ¿Y qué es la enfermedad? Es un proceso biológico. Y entonces, yo hoy puedo hablar, puedo mover mis brazos, pero ¿acaso puedo dejar que se dejen de reproducir células, que se oxide mi cuerpo, que mi sistema digestivo se colapse, que mi ritmo cardíaco cambie? ¿No? Porque eso lo hace el cerebro arcaico. Y si quieren apuntar, este cerebro arcaico también lo conocemos como el inconsciente, pero no es un inconsciente careciente o sin conciencia. Tiene mucha conciencia, y que es la conciencia de mantener al individuo vivo. Se le llama inconsciente y lo conocemos así porque la psicología nos ha propuesto que hay una parte inconsciente, y cuando pensamos que hay inconsciente es esta parte dormida, esta parte que está en potencia. No, todo el tiempo está trabajando este cerebro arcaico. ¿O qué? Cuando nos vamos a dormir, ¿se hace cargo quién? ¿Quién es el titiritero que nos mueve cuando estamos durmiendo o cuando estamos despiertos? Todo el tiempo es un cerebro. Mientras estoy platicando contigo, nuestro trabajo de nuestra biología sigue. Y entonces este cerebro no tiene que ver con lo que yo deseo, es independiente. Por eso muchas veces cuando escucho estas frases, voy a luchar, y de una vez, de una vez, de una vez, de una vez, escuchen, por más que yo luche, no voy a sanar, porque es trabajar con el cerebro arcaico. Y este cerebro arcaico tiene otras maneras de sanar. Y entonces, ¿qué es lo que busca este cerebro arcaico? Le interesa cómo vivo. Le interesa lo que conocen, que ya algunos lo manejan como parte de su información, de su contexto de información estructural en su día a día, que son emociones las que enferman. No solamente enferman las emociones, todo el cerebro se rige por emociones, es un cerebro emocional. De hecho, lo que le importa y le preocupan son estas emociones viscerales, estas emociones donde se manifiesta cómo vivimos, cómo nos manifestamos de manera profunda, ¿sí? Sí, sí, sin que el sistema nervioso central, pero para efectos de esto lo estoy dividiendo en tres cerebros, ¿sí? También me dice Angélica, pero es que hay que los delfines utilizan el 20% de su capacidad cerebral y los humanos menos del 5%. Difiero completamente, Angélica, y te voy a decir por qué. Porque el 5% es consciente. De memoria emocional les voy a mandar, por favor, un slide, ¿sí? Ahorita, y me lo van a mandar porque no está en esta presentación, ¿sí? Eh, pero quiero contestarle con esta información a Angélica. Eso que me dice Angélica, que pregunta, no sé si los delfines, porque yo no me he abocado a dar terapia a delfines, y sé que hay buenas terapias con delfines para con los humanos, y sobre todo también terapias de equinos con los humanos, pero yo me dedico a trabajar con los humanos, y ese 5% sí son efectivamente un 5% de actividad consciente, pero el 95% es inconsciente, o sea, biológica, arcaica, no está dormida, está más que activa. Entonces este cerebro tiene que ver, ¿sí?, con cómo vivimos, qué es lo que le preocupa a este cerebro arcaico, ¿sí?
Y estas experiencias fundamentales que aquí les comparto tienen que ver con cómo sobrevivimos, cómo vivimos nuestros problemas, cómo son nuestras dificultades. Todo el cerebro arcaico gira en torno a la supervivencia. Entonces, ¿qué es la supervivencia? Mantener los 5 fundamentales, si quieren apuntar, y gracias por tu compartir, Angie. Sí, es un 5% que está utilizado de manera de voluntad. A cada uno les voy a dar respuestas, ¿sí? Eh, dice otra chica, ¿qué es lo que habrá hecho cambiar de reptil a mamífero solo por el entorno? La supervivencia, Susana, esa es la clave, la supervivencia, y apunta. Son 5 necesidades que nos hacen ir transformándonos. Primera necesidad, tomar agua. Miren, si no nos hidratamos, podemos morir, ¿sí? Entonces, la primera necesidad fundamental es respirar. Después, tomar agua y comer. Son las necesidades fundamentales. Si no respiramos, yo digo, no lo sé, yo el otro día estaba con mis hijos jugando en la alberca, a ver cuánto nos aguantábamos sin respirar, ¿no? Y entonces, bueno, mi hija, que es una pececita, que le encanta, ¿no? Aguantaba 45 segundos. Yo a los 20 segundos estaba, ¿no? ¿No? Porque yo ya no estoy para esos menesteres, ¿no? 2 minutos sin respirar, estamos muertos. ¿Cuánto podemos pasar sin tomar agua? ¿Una semana, 2? He oído distintos, le he preguntado a la ciencia médica, a mis maestros, pero no pasan de 2 semanas, ¿sí? Y aquí el debate no es quién tiene la verdad, sino poner el contexto, ¿eh? Y comer más de 3 semanas, si no comes, te mueres. Uh-huh. ¿Y qué pasa con las siguientes necesidades que no las vemos? Descansar. ¿Saben que si no descansamos, podemos morir? Apunten también, si nosotros no descansamos, si no dormimos, eso va a coadyuvar cualquier enfermedad a que se mantenga. Es una enfermedad y una muerte lenta. Muchos nutriólogos recomiendan que tienen que poner énfasis en que duerman, porque es una necesidad de supervivencia. Dormir menos de 8 horas es muy peligroso, porque es una muerte lenta. Entonces dormir es fundamental. Y si no durmiéramos, igual en unos días moriríamos. ¿Cuál es la siguiente necesidad? La más importante quizás, ¿sí? Bueno, antes que estas está la evacuación. Si no podemos evacuar, colapsamos. Entonces, todos los problemas que se encarga y que se responsabiliza es este cerebro arcaico, tienen que ver a todo esto. Toda nuestra vida gira en torno a esto. Alguna vez alguna persona que me planteaba un alumno que era una especialista en la sistémica, me decía, el orden está por encima de eh, las normas que me puedas decir del transgeneracional. Y yo le decía, sí, el orden es todo en un sistema familiar, pero el individuo, arriba del orden, está la supervivencia. Es lo que reina en nuestra subsistencia, es lo que reina en nuestra vida. Todo gira en torno a esto. Y la siguiente es la fundamental, la procreación. La procreación, ¿sí? Es también supervivir, es la supervivencia. Si no procreamos, si de pronto esta generación decidiera todos los que están en posibilidades de procrear, no tener bebés, una generación sería suficiente para dejar de existir como raza. Entonces, la reproducción es parte de la supervivencia. Son los 5 fundamentales. Si ustedes ven las pirámides de Maslow, se van a dar cuenta que todo en las distintas escalafones, la primera base, ¿sí? Tiene que ver con esto, con tener estos fundamentales que sería el pilar. Y se me refería
Dice Angélica que está muy participativa. La próxima te vienes a trabajar conmigo para que podamos estar en conjunto. Me dice, me refería que porque somos más inteligentes que los delfines. Yo no sé si seamos inteligentes o no. Yo lo único que les puedo decir es que tenemos 3 cerebros y son distintos, ¿sí? Y ese es el fundamental. Aquí no es una carrera de quién es mejor o quién no. Aquí lo que quisiera yo plantear, Angie, es que es un conflicto y ya puedes compartir, ¿sí? La enfermedad, cuando no sana, tiene que ver porque están en conflicto estos 3 cerebros, ¿sí? Esto va para ti porque estás preguntando. Y estos 3 cerebros tienen que ver con distintas necesidades. Y esa es la dificultad. No es una carrera de quién ser más. Ya es más, le ponemos la medalla a los seres animales porque ellos son quizás mucho más inteligentes. Pero el problema no es eso, es que tanto ellos como nosotros enfermamos. Y el ser humano es más complicado porque son 3 cerebros que te están mandando información. Entonces eso es lo que me interesa establecer, que estos 3 cerebros son distintos. Es como si estuviéramos en una junta donde está hablando el cerebro arcaico y habla inglés, y el cerebro mamífero habla francés, y el cerebro humano habla español. Y nadie se entiende. Y el cerebro humano quiere la felicidad, el cerebro mamífero quiere la seguridad y el cerebro arcaico quiere la supervivencia. ¿Se dan cuenta? Son distintas las necesidades, ¿sí? Sí, éramos más inteligentes, sí, porque tenemos 3 cerebros, pero vamos a quedar con esta parte, ¿sí? Y la enfermedad, entonces, ¿qué es? Es el reflejo arcaico de la supervivencia. ¿Por qué decía de la inteligencia? Porque es inteligencia humana, a eso me refería, Angie, porque no hay otro cerebro. Sí, ellos son los más inteligentes, pero dentro de su inteligencia de sus cerebros, la inteligencia humana, a eso me refería, porque es el único cerebro que es el de los humanos. Entonces regreso con ustedes. La enfermedad es la expresión de una adaptación, es el reflejo de la supervivencia, gestionando por nuestro cerebro primitivo. ¿Y qué es lo que hace entonces la enfermedad? Sobrevivir. Voy a poner un ejemplo, ¿sí? Vamos a hablar de uno que cuesta mucho trabajo entender. ¿Qué sucede cuando yo no he tomado agua por mucho tiempo? Si la enfermedad es supervivencia, a ver, explícame, Edgar, ¿cómo es esto? Bueno, vamos a poner el ejemplo del agua. Si yo no he tomado agua y estoy perdiendo líquidos y parte del agua, además de regular nuestras funciones, también es necesario para los procesos cognitivos, ¿qué va a suceder? Que va a entrar en colapso nuestro cuerpo, entonces va a crear una adaptación llamada enfermedad y va a bloquear las funciones renales para no perder líquidos. Y eso es una adaptación. Otra adaptación es, y estoy hablando de animales, ¿sí? Porque todavía podemos pasar a un ejemplo humano. Cuando hay ciertas experiencias donde hay una sequía, donde no han comido, ¿sí? Los animales están a punto de colapsar, ¿sí? Y esta es la historia de un animal que ha pasado mucho, mucho tiempo, ¿sí? Y este cerebro, ¿sí? Está muriendo. Y de pronto encuentra ese alimento y lo come, pero lo traga, no lo digiere. Literal lo traga porque está a punto de morir y se queda atorado el pedazo. Y ahora la supervivencia cambió, la necesidad cambió y necesita sobrevivir a este colapso que está habiendo. Su sistema digestivo está colapsado para poder digerir el pedazo. Y aquí entra la adaptación, la expresión de una necesidad de sobrevivir
Y este cerebro primitivo genera una enfermedad llamada cáncer estomacal, hacer células, muchas células, para poder digerir el pedazo. Y así es como funciona la enfermedad. La enfermedad desde el cerebro arcaico tiene que ver con distintas necesidades de supervivencia. Y entonces, hoy, con esta invitación, me pregunta Berenice, el ácido úrico, más que darles soluciones del ácido úrico, ¿no? Es entender la estructura. Eso que me dicen ya son especificaciones. Me gustaría que se dieran la oportunidad de ver la naturaleza, ¿sí? Que existen enfermedades de estos tres cerebros. Y si quieren apuntar yo te diría, hay que ver, ¿sí? Tres tipos de enfermedades. Las del cerebro humano, que es la felicidad, lo que busca el cerebro humano y que no es privativo para otras especies. La del cerebro mamífero, que es la protección, y la del cerebro reptil, que es la supervivencia. Y estos tres cerebros van a hacer adaptaciones cuando el individuo está en peligro. Entonces la enfermedad, desde el punto de vista de este primer cerebro y desde esta primera manifestación, deja de tener una carencia de sentido, deja de tener un ambiente de anarquía. No es un tema de azaroso. La enfermedad empieza a tener sentido con esta presentación, ¿sí? Y pueden empezar ustedes más que a preguntarme, porque fíjate, cuando me preguntan en este tipo de escenarios, ¿sí? No les contesto por una sencilla razón, porque contestarles es que ustedes me den la autoridad de que yo sé qué es lo que está pasando en ti. Y lo que se busca en una terapia no es trabajar las respuestas, no es solucionar las respuestas, es que las personas encuentren el sentido y entender de qué enfermaron. Por eso, si me lo permiten, quisiera yo proponerles que vayan conociendo cómo se manejan estos tres cerebros y cómo se manifiesta la enfermedad. Y entonces podemos decir que la enfermedad forma parte de la adaptación y es parte de la evolución. Es una adaptación en marcha para resolver las dificultades que nuestro cerebro activa para gestionarse ante una adversidad. Pero no es una adversidad, es todo el tiempo está recibiendo estímulos el cerebro arcaico, todo el tiempo está recibiendo estímulos. Me pregunta Zulma, ¿me confirman los tres cerebros, por favor? Los puedes encontrar de distintas maneras, Zulma, pero es cerebro arcaico o cerebro reptil, cerebro mamífero y cerebro humano, que es una forma de presentación coloquial, porque tiene otros nombres, ¿sí? El cerebro mamífero, protección, ¿sí? Porque vean las diferencias entre el cerebro reptil y el mamífero. El cerebro reptil, ¿qué es lo que hace? ¿Cuándo han visto que un cocodrilo esté preocupado o una tortuga por sus críos? Dejan sus huevos y se van. Hay cero protección. Por eso les dicen que cuando este dicho de son lágrimas de cocodrilo, porque son seres de sangre fría, o sea, no hay esta calidez, ¿sí? ¿Y qué pasa con estos bebés de los mamíferos? ¿Dónde están? Dentro de ellos, ¿sí? Entonces, ¿qué les preocupa? Proteger a su manada. ¿Por qué están en manadas los mamíferos? ¿Cuándo han visto unas manadas de reptiles, no? Ahí vienen los cocodrilos en busca, son seres solitarios. Y también podemos hacer alusión a qué es lo que más te domina, ¿sí? Si hay personas, yo me gusta ver las tipologías de las personas cuando vienen, ¿no? Y veo cuando viene alguien a comer y viene solitario y come cosas y se comporta de manera reptil. Es una persona más enfocada con este cerebro. No significa que no utilice los tres cerebros, pero quizás hay un balance hacia uno de los cerebros. ¿Y qué pasa con las sociedades? Las sociedades no son reptiles, son mamíferas. Las manadas ¿qué hacen? Estar juntas, ¿no? Entonces, son manifestaciones de estos tres cerebros.
Y el cerebro humano, ¿qué es el cerebro humano? Es el cerebro de la lógica, de leer, de los números, ese es un cerebro distinto, ¿sí? Entonces, todos estos cerebros están en nosotros, ¿sí? Hay otro cerebro, otra necesidad arcaica, por favor apúntenla, porque no la van a encontrar. Y yo, porque decía Suri, Edgar ha investigado, sí, necesito investigar porque hay que entender, ¿sí? Hoy en día hay un reto y próximamente en Memoria Emocional va a haber una invitación porque vamos a tener una ponencia para hablar sobre ¿y qué pasó después de esto que vivimos hace un año y que todavía seguimos viviendo? Porque a pesar de que en la Ciudad de México hay semáforo verde, todavía tenemos que utilizar protección. Entonces hay un discurso que podemos hablar sobre esto, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede? Hoy, una sexta necesidad fundamental es el territorio. Y aquí me van a entender completamente, me van a dar, van a conectarse. El cerebro reptil está a tope porque esta sexta necesidad del territorio es fundamental. ¿Por qué el territorio es fundamental? Porque ahí descansamos, ahí nos protegemos, ahí nos reproducimos, ahí defecamos, ahí comemos, hacemos todo. Entonces el territorio es fundamental. Y por fundamental, tan fundamental que cuántos de nosotros nos subimos, y yo le llamo el complejo de Tribilín, ¿no? Si los que tuvieron la oportunidad de ver a Tribilín cuando se subía a su coche, ¿no? Tribilín es una persona muy relajada, ¿no? Es un personaje muy relajado y se subía al coche y se transformaba. ¿Por qué? Porque está en conflicto mi territorio y estos coches que están a nuestro alrededor son como invasores de nuestro territorio. ¿Cuántas personas no se bajan para poder defender su territorio porque alguien se les acercó, porque alguien les rebasó? El territorio es fundamental. Entonces también tiene que ver con esto las enfermedades arcaicas, ¿sí? Y si quieren podemos profundizar más. Hay tres grandes manifestaciones. Marcar el territorio para que no se acerquen los depredadores, ¿sí? Segundo, la lucha del territorio, ¿sí? Y la tercera es recuperar el territorio si se ha perdido. Dice Susana, ¿el cerebro que activa este programa para resolver las dificultades es el cerebro humano? No, cariño. Todas se responden, fíjense. Esa es una muy buena pregunta. Mientras alguien está pensando, el cerebro arcaico ya hizo la respuesta. El pensamiento es más lento que las emociones. De hecho, en la terapia, lo primero que se trabaja, sí es el pensamiento, ¿sí? Después llega la emoción y después vamos trabajando poco a poco hasta llegar al cuerpo. ¿Por qué? Porque el cerebro arcaico es rapidísimo y no solamente en rapidez de respuesta, sino también de proceso. La memoria consciente sí tiene una, una conciencia y una capacidad de captar información diferente al cerebro arcaico, ¿sí? Es mucho mayor. El cerebro arcaico está viendo todo, temperaturas, olores. El tema es que no hay un diálogo en estos cerebros porque no tenemos control, pero lo está sintiendo. Por ejemplo, yo ahorita estoy sudando y no me había dado cuenta porque estoy hablando con ustedes, pero mi cerebro ya vio que hay un cambio de clima, entonces tiene que estabilizar. Por eso esta parte de que todo el tiempo está gestionándose contra la adversidad, yo pondría no solamente contra la adversidad, contra todos los estímulos. El cerebro todo el tiempo está hablando, este cerebro biológico o cerebro arcaico. Entonces, ¿qué es la enfermedad? La manifestación de la mejor solución, de la mejor adaptación posible a un conflicto interno. Y que el cerebro no se equivoca jamás porque pone en marcha esa estrategia para, y apunten, para mantener al individuo vivo. Si el origen y la base fundamental de la biología es mantener al individuo vivo, la enfermedad no es para llevarlo a la muerte. Y esto, por eso es importante que lo sepamos, porque nosotros tenemos creencias y cada vez que estamos enfermos, tenemos
un conflicto que resolver y es la creencia de que esto es malo, la creencia de que esto me va a llevar a la muerte. Es una solución de nuestro cerebro para podernos mantener vivos. Es la adaptación de nuestro cuerpo. ¿Pero a qué? A una necesidad, a un conflicto. ¿Sí? ¿Cuál? Ese es lo que de alguna manera se trabaja en una descodificación. Entonces, dice Cintia que están muy activos. ¿Podrá repetir las 3 cosas importantes del cerebro arcaico? Repetir las 3 cosas importantes del cerebro arcaico. Mantener la vida, mantener el equilibrio y algo que se llama homeostasis. La medicina, si hay médicos aquí, se llama homeostasis. ¿Por qué se dice que Facebook apela a nuestro Facebook apela a nuestro cerebro reptiliano? No lo sé, Gloria. Entonces, marcar el territorio, lucha por territorio y recuperar el territorio. Ya lo puso Fernanda, ¿sí? Pero este cerebro arcaico, lo que trata es de mantenerla viva, mantener el equilibrio y hacer una homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Es mantener el equilibrio del estrés, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a compartir a continuación? Cuando se alcanza un umbral de estrés máximo, nuestro cerebro arcaico va a activar una intervención para protegernos de una sobrecarga. ¿Y qué es un sobreestrés? Voy a poner un ejemplo. Esto. Mi biología puede aguantar este estrés. ¿Y qué es esto? Si se ve, aquí está. Mi biología puede aguantar este estrés. Hay un estrés tolerable. Pero si en esta mano tuviera que cargar una pesa de 100 kilos, ¿qué pasaría? Rebasaría mi capacidad instalada. A eso le llamamos sobreestrés. Cuando hablamos del sobreestrés, entendemos que este estrés tiene que ver con estar estresado de preocupación, ¿no? Hay todo tipo, todo apunten si quieren ponerlo. El sobreestrés es una manifestación de llevar una experiencia a los límites, ¿sí? Está bien, ahorita tengo sed y hay un estrés tolerable. No me voy a morir, ¿sí? Porque tomo agua. Y si sigo hablando con ustedes y se me olvida tomar agua, entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber un sobreestrés y va a mandar este cerebro arcaico una señal llamada sed. ¿Para qué es la sed? Para decirle a mi cuerpo, para decirme que tengo que tomar agua, pero no me estoy viendo. Pero ¿qué pasa si sube el sobreestrés porque hay un nivel de falta de líquidos en mi cuerpo? Va a mandar una señal diferente y se va a adaptar. ¿Y cuál va a ser? El bloqueo de mis riñones o el bloqueo de mi sistema urinario para no perder líquidos. Pero si el sobreestrés sigue porque me hace falta agua, entonces, ¿qué va a suceder? Va a venir una enfermedad. Y entonces pueden apuntar que la enfermedad tiene que ver de un sobreestrés de algo que no he podido subsanar, de una necesidad no satisfecha, ¿sí? Y que de eso, y también quiero poner aquí, ¿sí? Markley y el cerebro límbico es este cerebro límbico, todos estos son los 3 cerebros, al rato les digo estos 3 cerebros cuáles son, porque no quería citar estos 3 cerebros tienen otros nombres, yo les estoy hablando en un lenguaje coloquial, Mari. Entonces el punto es que esta respuesta de este cerebro es la enfermedad, la solución para mantenernos vivos. Y entonces para el cerebro arcaico todo es supervivencia. Entonces esta relación de acciones y reacciones forma parte de nuestra biología. Entonces lo que nosotros no estamos pudiendo subsanar, compensar o darle a nuestro cuerpo, él va a tener una respuesta.
El problema es que no solamente son experiencias biológicas de comer, de dormir, de reproducirse, hay más, porque el ser humano no solamente es arcaico. De hecho, yo no me... ¿puede hablar de las enfermedades transgeneracionales, Maribel? No, no puedo, porque el transgeneracional es otro. Y tengo que decirte, Mari, con mucho cariño, que el que creó el transgeneracional es el doctor Selam, y no solamente he recibido información de él, sino también he tenido la oportunidad de compartir escenarios con él, pero no es eso. ¿Por qué? Porque quiero pedirles algo. Ustedes como yo estamos acostumbrados en esta generación de tanta información, es recibir información, pero procesar. Yo te pediría, Maribel, que si quieres, porque yo no doy esta plática, este taller, porque es un taller, no lo había dado nunca, porque no sentía que la gente estaba interesada. Como tú, Maribel, serás una de muchas personas que me han pedido taller y he dado infinidad de talleres de transgeneracional, pero las dinámicas del transgeneracional no tienen que ver con esta parte, porque ese es el problema. La gente que hoy entiende la enfermedad piensa que tiene que ver con los ancestros, y no es solamente lo que heredamos de los ancestros, tiene que ver con la herencia arcaica. ¿Y qué es? Te la voy a poner un poquito, te voy a subir de nivel. Antes de el nivel transgeneracional existe un nivel más fundamental y se llama las herencias arcaicas. Entonces, esto es importante para ti. No me quiero desviar, quiero que te regreses y veas que esto es fundamental, porque muchas de las enfermedades no tienen que ver con la herencia de los ancestros. ¿Qué fue primero? ¿Nuestros ancestros o los primeros seres vivos? ¿Sí? Pues los primeros seres vivos. Entonces, entender este taller te va a ayudar muchísimo, porque hay, si quieren apuntar, 7 carpetas, ¿sí? 7 carpetas para entender el proceso del ser humano. No dije enfermedad, el proceso del ser humano. La carpeta arcaica, que es la que estoy ahorita hablando, la carpeta del inconsciente colectivo, ¿sí? Todo lo que está en la memoria del colectivo. Todo lo que estoy diciendo yo no es nada que no haya dicho nadie, ¿eh? El colectivo tiene que ver con la propuesta de Carl Jung, las herencias familiares, ¿no? Que es lo que se llama la sistémica o transgeneracional, el proyecto sentido. ¿Y qué es el proyecto sentido? Las memorias gestacionales, la pequeña infancia, papá Freud, el adulto, la adultez, que vendría siendo el doctor Selam hace unos días dictó en su especialidad de máster, que él incluía la adolescencia y la adultez como un apartado a estudiar, y el hoy. Hoy no es lo mismo que tu adultez. Tu vida adulta empieza en base a ciclos biológicos, ¿sí? Y algunos empiezan su adultez antes que otros. No tiene que ver con el desarrollo biológico, sino adultez en cuanto a ciclos. Entonces hay unos que empiezan antes, otros después. Pero tu vida adulta es parte de lo que tienes que estudiar, tus experiencias y tu hoy. Entonces, estas 7 carpetas son lo que podremos estudiar. Hoy, Maribel, te propongo que veamos los arcaicos y después veamos la parte biológica a profundidad, y después, si me lo permiten, la psicosomática, ¿sí? Marcaje de territorio, lucha y tercera cinta. La tercera es recuperar el territorio, sí, cita. Bueno, entonces este cerebro está encargado de manejar este sobreestrés. ¿Por qué? Imagínense, quiero que piensen, vamos a hacer otra precisión. Visualicen a alguien que tuvo una experiencia de peligro. Me tocó un día ir a un lugar a dar una ponencia donde estaba muy fuerte la violencia curiosamente, de territorio. Era la lucha por un territorio de los narcos, y me tocó que en un centro comercial, en el estacionamiento, al salir ya para irse de regreso a donde nos estábamos hospedando, sacaron unas armas, sacaron unas ametralladoras. Hay un peligro inminente, hay una sobrecarga. Imagínate que esa sobrecarga está ahí.
y yo tengo una respuesta, ¿sí? Pero ¿qué sucede si esa sobrecarga nuestro cerebro la mantuviera? Y que esa misma experiencia, fíjense, esto que estoy explicando tiene que ver con el proceso último que se llama el proceso de conversión orgánica, que no lo voy a tocar hasta el final, pero es esto. Lo que hace el cerebro es que cuando hay un sobreestrés, ¿sí? Va a tener que hacer un proceso de transformación. Y entonces pueden empezar a evaluar todas las enfermedades tienen que ver con un proceso de un sobreestrés y es entendible que hay sobreestreses. Todo el tiempo estamos en estrés. ¿Qué es estrés? Todo lo contrario a estar en un estado de relajación, ¿sí? ¿Qué es sobreestrés? Por ejemplo, estaba viendo en la preparación de mi equipo, estaba viendo a Suri, que estaba un poco estresada porque pues casi nunca habla ante el público, no sé cuánta gente hay hoy en la sala, ¿sí? Y también decirles, una disculpa, ya estamos muy acostumbrados a Zoom, pero esta modalidad de Webinar Jam nos ayuda muchísimo porque tiene otra manera de manejarse con ustedes. Es mucho más dinámica y está hecho este Webinar Jam para dar este tipo de clases. Y me da una pena no poderlos ver, pero para nosotros hoy queríamos trabajar con Webinar Jam porque es una herramienta muy poderosa. Entonces ella estaba haciendo su trabajo y estaba estresada, pero es un estrés que no va a generar un conflicto. Todo el tiempo estamos estresados. Nos estresa a lo mejor cuando llegamos tarde al trabajo y estás estresada. Nos estresa a lo mejor que alguien me dejó plantado. Todo es sobre estrés. Todo tiene que ver con estímulos y respuestas. Pero la pregunta es, entonces, ¿qué tipo de sobreestrés es el que produce una enfermedad? Sobreestrés es a gran medida, ¿sí? Y es lo que estamos hoy entendiendo. Hoy ya podemos hablar y comunicarnos que el sobreestrés es un problema de el cerebro arcaico y responde con una enfermedad. Y para el cerebro arcaico, este sobreestrés es el sinónimo de peligro. Entonces, como hay que responder al primer y principal mandato del cerebro biológico, que es mantener la supervivencia, el sistema, que es autónomo. ¿Por qué les digo que es autónomo? Porque no lo podemos controlar. Él responde, pone una alerta frente a un peligro y este cerebro va a bajar el estrés y ese estrés es la enfermedad. Es unas salidas, es un equilibrio de estreses, la enfermedad. Entonces, la segunda parte que estaba yo compartiendo, la enfermedad tiene que ver con equilibrar. Estaba en peligro en mi vida por la violencia de género y por ende se dio el cáncer. Opté por dar en fin la relación y sané del cáncer, aun cuando daba máximo 2 meses de vida. Claro, Leti, fíjate, aquí hay un testimonio. Leti, no sé dónde estés, dice, Bioshock. Sí, él sí. Todavía no he hablado de los Bioshock, ahorita apenas voy a llegar, ¿sí? Cuando escuché que mi vida estaba en peligro, mi parte reptiliana reaccionó. Sí, Leti me está hablando ya de una enfermedad llamada cáncer. Y ella asoció que estaba en peligro y hay una respuesta del cuerpo. Pero no es una respuesta cualquiera, es porque vivió algo muy fuerte. Y entonces cada uno ya con este enfoque, porque ojo, miren, todos tenemos el derecho de expresarnos. Todos, todos tenemos la responsabilidad de cuidarnos, ¿sí? Ah, de Ciudad de México, qué bueno, Leti. Y todos tenemos la obligación, ¿sí? De mantener nuestra individuación, nuestra persona, nuestras familias, nuestro entorno, nuestra sociedad de la mejor manera, porque hoy sabemos que nosotros estamos interconectados. Y entonces para mí es una responsabilidad decirles esta información. Esto ya no puede ser privativo para algunos. Por eso solté este taller de 4 horas. Lo solté porque esto yo lo doy en formaciones, en seminarios, en talleres para personas que quieren aprender. Pero hoy yo decidí que debe ser abierto para ustedes y que a ustedes les va a cambiar la vida. ¿Por qué? Porque es una información que todos tenemos la obligación de compartir, ¿sí? Y entonces no soy el único que habla de esto.
porque la medicina habla de esto, ¿sí? Con sus enfoques sobre la enfermedad, ¿sí? Puede hablar un chamán sobre el enfoque de la enfermedad, puede hablar un biomagnetista, puede hablar, por ejemplo, me decía en esa plática que yo di sobre la enfermedad, habló una chica, yo también estudié gestal y me decía ella, esto me recordó mucho mis estudios de gestal, ¿sí? Un gestaltista puede hablar sobre esto, un sistémico, una de mis maestras es una francesa llamada Brigitte Charpentier. Ella tiene un libro maravilloso sobre Hammer, ¿sí? Y la enfermedad, que vamos a ver a Hammer, ¿sí? Pero ella es consteladora y una consteladora muy connotada, entonces no, yo no tengo la respuesta para todos, o sea, para todo el mundo. Tengo una respuesta que quiero compartirte y que lo que he observado es que nos olvidamos de este cerebro arcaico. Es más, por favor, las primeras páginas del libro de inteligencia emocional de Daniel Goleman, ¿sí? Tiene que ver con esto. Que cuando él pone este ejemplo, que por cierto Daniel Goleman es budista, me encanta poner este ejemplo porque para mí el budismo es una ciencia, no es una religión. Entonces él como psicólogo y científico, ¿sí? Muchas de sus aportaciones tienen que ver con el mundo de la aportación del budismo. Entonces Goleman dice en sus primeras páginas de inteligencia emocional que la respuesta arcaica, no la pone así, de este ser humano, ¿sí? Está en el coche y empiezan a oírse los claxons de todas partes y él responde con agresividad porque hay un ataque. Es el cerebro arcaico que está en peligro. Por eso, como siente ataque, hay peligro, ¿sí? Por eso necesita defenderse, ¿sí? Y de alguna manera, esta defensa, ay, ya me pasé. No, voy bien, ¿verdad? Es que entró alguien, ¿no? Voy bien. Falta media hora para el break, 20, 40 minutos. Entonces, el cerebro arcaico se manifestó ahí. Y que no son las bocinas, lo que dice Daniel Goleman, lo que se está manifestando, sino este cerebro arcaico que se está conectando y son como si fueran rugidos de animales. Es un ataque, lo toma el cerebro arcaico. Por eso cuando están los coches cercas, nos ponemos a la defensiva porque es el cerebro arcaico y no lo puedes controlar. ¿Y qué es porque también me dirían ustedes, ¿y cómo puedo controlar el cerebro arcaico? No, tienes que dialogar con él. Esa es la base de la sanación. Inteligencia emocional tiene que ver con eso, que el cerebro humano no luche con el cerebro arcaico, sino que dialogue. Si me preguntan ustedes cuál sería la terapia, lean inteligencia emocional, les va a ayudar muchísimo, porque la inteligencia emocional jamás en inteligencia emocional se está proponiendo que las emociones se van a cambiar, no, va a seguir actuando el cerebro arcaico, pero es saberlas entender, tolerar. Hay un libro, hoy ¿saben ese libro? Cada vez que vienen pacientes muy particulares, lo regalo. Lo he regalado 15 veces. He comprado 5 y no tengo ahorita. Se llama Domesticando al Cáncer. ¿Por qué? Porque el cáncer y en general cualquier enfermedad no se le debe atacar. Es una domesticación, es un diálogo, es dialogar con este caballo salvaje que es el cerebro arcaico y el humano que vendría siendo como tal, bajar el temperamento, tranquilizar a este cerebro. Eso sería la base de una de las formas de sanar, porque hay muchas, ¿eh? Entonces, yo creo que es bien importante que vayamos viendo que por eso es lo que me interesaba, y perdón si alguien me dijo, no, no, a veces me meto yo en callejones. Si quieres, olvídense lo del cerebro inteligente. Ya, la inteligencia para mí es el cerebro humano, porque es inteligencia humana, pero, y yo creo que los animales tienen otro tipo de inteligencia, ¿sí? Pero el punto era que gracias a estas estructuras de 3 cerebros, eso es lo que me interesaba proponerles, tenemos estos conflictos, porque hay distintas personas, en distintas propuestas filosóficas y psicológicas, nos hablan de distintas personas que nosotros, ¿no? eh, la psicología transaccional habla de que hay distintas manifestaciones del individuo, que manifiesta el hombre, que se manifiesta el niño, etcétera. Yo me voy más a lo profundo y diría,
siempre se están manifestando tres cerebros: el arcaico, el mamífero, el humano, ¿sí? Y esa es la parte que hay que ir entendiendo. Y entonces, ¿qué pasa? Para este cerebro o para nuestra biología, lo importante es fundamental sobre todas las cosas, porque es preciado, es evitar una dosis mortal de sobreestrés, porque un sobreestrés nos puede llevar al colapso. Ahora podemos entender que la enfermedad es evitar que colapsáramos y que pueden apuntar es una solución de nuestro cuerpo, pero es una solución reactiva ante un problema. La propuesta sería, que esa es la parte de la terapia, entender que este cerebro, ¿sí?, está actuando como respuesta inconsciente, aislada, y que nosotros en una terapia podemos integrar ese cerebro humano para poder entender por qué enfermó, para poder ver el origen de la enfermedad, pero sobre todo para poder solucionar eso, porque aquí viene la otra clave. Apunten, por favor, ¿sí? Hay uno que se llama el cáncer domesticado de león. Es ese, Jaime, ese, el cáncer domesticado. No sé cómo dije, pero sí, de León Renard, que es un español, sí, ese mero. Sí, gracias, Jaime. Muy padre las participaciones de ustedes. Inteligencia emocional desde los creadores, que es John Mayer. Mucho más claro, es más Daniel Goleman. Gracias, Armando. Sí, gracias, Jaime. Buen punto. Está perfecto. Entonces, ese léanlo porque para mí esto, León Renard, que tuve la oportunidad de estudiar con él aprendí esto de domesticarlo. No es descodificador y estuvo trabajando mucho con otra alumna y amiga mía y también fue mi maestra, esta Ángeles Wolder, estuvieron trabajando mucho ellos allá en España. Entonces, para mí, esta visión de cómo domesticar, cómo relajar ese cerebro arcaico para el cáncer, no es privativo para el cáncer, es para cualquier enfermedad, ¿sí? Y que no necesariamente el cáncer podría ser una manifestación muy grande. Hay otras enfermedades complejas que no son tan fáciles de sanar y no podemos demeritar. Cualquier enfermedad es un sobreestrés y debe de ser atendido como tal, ¿sí? Entonces, para mí, este tema de la biología, ¿sí?, es la propuesta, es entender que si existe una enfermedad, hay un conflicto que no se ha resuelto. ¿Por qué? Porque todas las experiencias se guardan en el inconsciente. Y ese inconsciente, este es el cerebro arcaico. Y entonces para el cerebro arcaico está activo. Y el trabajo de esta charla es llevarlos a ver que cómo se manifiesta la enfermedad, pero por qué se mantiene, porque está activo, porque no se ha resuelto. Entonces también ahora podemos ver con otro enfoque que las enfermedades que se están manteniendo o dando es porque hay un conflicto que no se ha resuelto. ¿Cuál? Esa es la tarea del descodificador. Por eso ahora que me preguntaba alguien, oye, pasa esto, tenemos que hacer esta indagación, esta investigación, y no nos daría tiempo para poder hablar de cada tema porque existen generalidades para poder entender las enfermedades, pero nosotros como personas, como seres humanos, no somos generalidades, somos individuos con historias muy particulares y que cada uno tiene una manifestación muy particular. Y entender esa experiencia es el trabajo de un tema mucho más profundo llamada terapia, ¿sí? O dice, ¿cómo un niño o un adolescente puede manejar esto de las enfermedades? Eso, primero, si es Susana, hay que entender esta enfermedad. Y eso, si es un niño o un adolescente, los papás, el poder entender esto. Yo te voy a proponer, Susi, y a todos los que me están escribiendo, ¿qué es lo importante? Que existe un orden, existe una estructura, existe una dinámica, o sea, existe una regla. No podemos hoy pensar que de pronto, ¡ay! Llegó la enfermedad. ¡Ay! Me dio cáncer. Venía una espora de cáncer. Mi mamá, como buena química, me hablaba de muchas cosas cuando era niño y siempre me llamó la atención este ejemplo, ¿no? De la generación espontánea, ¿no? Decían en algún momento la ciencia, porque la ciencia se equivoca, ¿sí? Igual que todos, porque somos seres humanos y vamos mejorando con errores y aciertos.
y en algún momento propuso sobre la generación espontánea. ¿Qué era esto? Tú dejabas un trapo allá en la esquina, ¿no? Y de pronto unos días se producían un chorro de ratas, ¿no? A eso le llamaban la generación espontánea. Pensar que la enfermedad es de pronto, ¡plop! Me tocó el gordo malo de la lotería y me saqué la lotería de la enfermedad. Eso nos remite a estar desprovistos, inmersos ante una vastedad de posibilidades de enfermar y no poder tener la oportunidad de poder manejar esto. Pero esto, ya esto, es una oportunidad muy poderosa de ver que podemos manejar. Cuando me preguntan a mí, oye, si eres doctor, no, espérame, yo no soy doctor. Los doctores se pasaron 8, 10, 15 y siguen estudiando biología. Y claro que yo he tenido que estudiar mucha biología para poder entender esto, pero no soy doctor. ¿Psicólogo? No, no soy psicólogo. ¿Terapeuta? No lo sé. Si la terapia es acompañar a alguien a que encuentre la sanación, quizás. ¿A qué me dedico? A poder llevar, ser un puente para que las personas encuentren la solución en su inconsciente, para que puedan reconectarse con eso que está guardado en su inconsciente, ¿sí? Y que eso que entiendas hoy con esta charla, que existe un causal, una forma de ser, y que si quieren apuntar, cuando tomas conciencia de lo que te enfermó, eso se vuelve consciente y hay una transformación. Esto es el oro molido para la sanación. Cuando haces consciente lo que te enfermó, la causa, hay una transformación en ti, porque ya no está inconsciente, pasa a la esfera de la conciencia y entonces hay una forma distinta de vivirlo. Yo le llamo el efecto del monstruo que está abajo de la cama. Siempre de niños teníamos un miedo y algunos había este miedo de que hay algo abajo en la, ¿no? Y cuando te das cuenta y te metes a ver y que ese miedo no era como tú lo vivías, vives de otra manera. Eso es el trabajo de la terapia, ¿sí? Dice que sucede en casos como el de Hiroshima y Chernobyl, pareciera más algo colectivo personal. Sí, pero empezamos por las bases. Sobre todo, ¿saben a quién les pasa esto? A las mujeres, a los cerebros femeninos que están mucho yéndose. Yo les propongo algo. Cuando de pronto la gente se me pierde y va a muchas partes, ¿saben qué significa? Para mí es que están perdiéndose en el contexto de las posibilidades y no están viendo el detalle. Antes de entender un problema colectivo, yo te contestaría, Vero, lo colectivo está relacionado con el individuo, porque el colectivo es reflejo del individuo, ¿eh? Es un principio, ¿eh? Y no tiene que ver solamente con un tema de la sanación de ciencia. Y entonces yo te diría, hay que entender el individuo para entender el colectivo. Por eso, si entiendes el individuo, entiendes el colectivo, ¿sí? Y entonces, cuando hay una dificultad y pueden apuntar, el principio de una enfermedad es cuando el individuo falló. Yo tengo una frase, porque las palabras son la forma también de entrar a dialogar con nuestro inconsciente. Incluso hay personas que tienen, por ejemplo, esta maestra que les compartía de constelaciones llamada Brigitte, tiene un libro que se llama Frases Sanadoras, ¿sí? Entonces, hablar es parte también de la sanación, pero también hay ciertas palabras que te pueden conectar con la enfermedad. Entonces, esta frase puede ayudarnos a entender que la enfermedad es el conflicto, no que gané, porque si yo tengo una disputa, ¿sí? Y venzo, por ejemplo, un caso de abogados, ¿sí? Y gané el caso, voy a estar feliz y pueden apuntar. Los problemas de los que enfermamos no son casos porque existen tres tipos, según Spinoza, tres tipos de manifestaciones: emociones negativas,
positivas y neutras, ¿sí? Y las emociones positivas no nos enferman, refuerzan los sistemas autoinmunes. Por eso muchas personas en el Facebook van a poder poner, oye, que quieres subir tu sistema autoinmune, pues ve a hacer ejercicio. Sí, porque lo positivo no enferma. Porque no te tienes que adaptar. ¿Quién tendría que generarse una enfermedad ante unos besos de un hijo? Es placentero. ¿Quién tendría que hacer una enfermedad ante los abrazos de un padre? ¿Quién tendría que enfermar ante la sonrisa de un chico o una chica? Pues no, las aceptas, las puedes sobrellevar, puedes y convivir con ellas. Y entonces, ¿cuáles son? Son estas experiencias negativas. Y entonces podemos interpretar que la enfermedad son estas batallas, y podemos hablar en un lenguaje más simbólico, batallas que perdimos. Y entonces el cerebro va a entrar a poner toda la artillería pesada para resolver el problema. ¿Sí? Y entonces la enfermedad es la solución perfecta y mantiene la vida, el equilibrio. Esa es la enfermedad. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo podemos concluir con esta primera parte antes de ir a hacer el break? ¿Sí? El cerebro arcaico actúa como un reflejo primitivo de sobrevivir y que se ha heredado de nuestros ancestros más remotos. Ese es el primer transgeneracional, porque alguien preguntaba el transgeneracional y eso casi no lo platicamos. El mismo creador del transgeneracional, doctor Selam, la que me preguntaba, ¿sí? Nos olvidamos de esta parte arcaica. Es la parte colectiva, es el primer programa de supervivencia, el primer programa que heredamos. Y todos los seres humanos tenemos esos, y todos los seres vivos tenemos estos programas. Sobrevivir, todo gira en torno a esto. Y es nuestros primeros ancestros, son nuestras primeras especies, los primeros seres vivos, porque no solamente, y es muy representativo de esto. Las primeras semanas solamente, los primeros días, las primeras manifestaciones de conformación de cualquier feto, de cualquier especie, son iguales. Vean el proceso de cualquier feto, de cualquier especie, somos iguales. Y que con el paso de la gestación se van manifestando ya las diferencias. Pero ¿por qué los primeros son vivos? Porque las primeras manifestaciones de vida está conectándose con los primeros momentos de la evolución, porque todos estamos conectados, todos los seres vivos, con eso. Es lo que descubrió Hammer, que es lo que vamos a ver a continuación, ¿sí? Entonces, voy a darme la oportunidad y vamos a dar la oportunidad de leer. Entonces me decía Judith, entonces la biología tiene el objetivo de mantener vivo al individuo y por otro lado la enfermedad la podemos ubicar en el cerebro arcaico. Sí, sí, el cerebro arcaico tiene una función, pero también enferma el cerebro mamífero y también enferma el cerebro humano. Eso es lo interesante, Judith. Pero todas las reacciones de enfermedad tienen que ver con el cerebro arcaico que manifiesta una enfermedad. El tema es que enfermamos de manifestaciones de supervivencia, pero también podemos enfermar de manifestaciones del cerebro mamífero y también vamos a enfermar de manifestaciones de la experiencia humana. Eso es lo que descubrió Hammer y es lo que vamos a platicar a continuación. Entonces, aquí lo importante es que enfermedad es igual a que nuestro cerebro biológico pone en marcha un accionar para mantener el equilibrio de la vida, ¿sí? Y entonces, con eso podríamos contestarte que este cerebro arcaico es el que está poniendo en acciones para mantener la supervivencia. Y me dice, por ello no basta con pensar o desear la salud. Sí, por eso tanto, miren, a esto que acaba de comentar Judith se llama, es como, se me fue ahorita la precisión, pero digamos, como algo muy positivo, la intención de sanar. Sí se necesita trabajar esta intención de sanar. La motivación de sanar y querer sanar son piezas fundamentales para sanar, pero también tenemos que trabajar esta parte arcaica.
¿sí? ¿Por qué el cerebro está manteniendo esta enfermedad? La pregunta es ¿para qué? ¿Sí? Y entonces sí es importante tener un deseo de sanar, ¿sí? ¿Qué más preguntan? Dice, ahora compensó muchas de las cosas, mil gracias, dice Silvia. Dice Bertina, hola Edgar, ¿puedes poner la diapositiva de nuestro cerebro arcaico, por favor? No tengo diapositiva del cerebro arcaico, pero en un rato, es más, les voy a proponer algo, ya viene el primer, porque nos encanta a nosotros ser compartidos, les voy a proponer 2 slides a todos los que llegaron. Suri, si me puedes ayudar, a todos los que estuvieron en esta masterclass, les vamos a mandar los 3 cerebros y cómo está trabajando el cerebro inconsciente y consciente, porque hay matices, y que esos matices tienen que ver con la conciencia o la inconsciencia. Se los vamos a mandar, ¿sí? Dice Rosy, siempre hay una lucha en los pensamientos y esos son tan importantes. Sí, gracias. Dice Porfis, ¿por qué sigo enferma? ¿Sí? Porque hay algo que no se ha podido sanar, Rosy. ¿Sí? Hay algo que está oculto, ¿no? Que no se ha podido sanar. ¿Sí? Y es bien importante que lo veas, Rosy. Ve, te voy a poner el ejemplo del agua. Vuelvo porque es mucho más sencillo de explicar. Hoy tomé agua, pero si en 3 semanas no tomo agua, significa que está el conflicto activo. Y entonces la enfermedad viene a mantener el equilibrio para no perder líquidos. Entonces tu cuerpo se mantiene activo y manifiesta una solución llamada enfermedad porque hay algo que tú necesitas. ¿Sabes cuál es el problema? Que no estás consciente de qué lo originó, ¿sí? Porque nosotros todo el tiempo estamos viviendo, ¿sí? Y nos olvidamos de situaciones que hemos vivido. Se va estas experiencias al inconsciente, pero se mantienen activas. Esa es la situación que hay que buscar y ver qué es lo que más. Y que hay otra cosa importante, porque ahorita ya empezaron a preguntar. Rosy dice, ¿por qué sigo activa? Porque hay también 2 posibles situaciones, Rosy. Una, la enfermedad se manifestó, pero hay que trabajar con los conflictos que la sostienen. Te voy a poner un caso. Imagínate, vuelvo al tema, agua. No he tomado agua y entonces tengo un problema de riñones. Pero ahora no he comido, ¿sí? Ya hay 2 sobreestreses, ¿sí? Y aparte quiero tener bebés. Uno de los, y que se llama la solución arcaica, uno de los problemas de por qué muchas personas no pueden tener bebés es porque están en la supervivencia, porque el cerebro va a bloquear ciertas actividades para darle prioridad a lo que es importante, hace una selección y entonces va a bloquear los procesos de reproducción, va a bajar las manifestaciones para evitar la reproducción. ¿Por qué? Porque el cerebro sabe que si esta persona, si fuera el caso de una mujer que está ante una hambruna, ante una falta de agua, tener un bebé la va a llevar a la muerte. Y eso sucede con muchas personas que están enfermas y quieren tener bebés, o ante una gran devastación como una guerra, o un lugar donde ha habido hambruna o existe la hambruna, no va a haber reproducción. Porque el cerebro sabe que generar o va a demandar mucho de tu cuerpo para esa actividad te va a llevar a la muerte. Entonces el cerebro todo el tiempo está buscando lo mejor que nosotros. Ese es el problema, que pensamos que está haciendo cosas en contra de nosotros y al contrario, está haciendo todo lo mejor que tiene para poderte mantener vivo, ¿sí? Entonces aquí vienen más preguntas. Dice, hola, muchas gracias por este regalo. Soy Mariana de Argentina. Ay, saludos, Mariana desde Argentina. Dice Enrique Lima, buenos días, saludos a todos. Hola, ¿qué tal?
Los accidentes también los provoca nuestro inconsciente. Esa pregunta está muy bonita, Carmen, y te voy a decir, todo está en la esfera entre lo consciente y el inconsciente, ¿sí? No es que lo provoque, ¿sí? Pero un accidente puede venir a coadyuvar, a manifestar un colapso, ¿sí? De una enfermedad. Y te voy a poner un ejemplo. ¿Y cuál es? La ruptura. Hemos visto casos donde gente se cae de un segundo piso y no se rompe nada. Y gente no tan joven. Y también hemos visto casos que alguien de pronto viene caminando, da un mal paso y se rompe, se fractura. Y dice, a ver, es una locura. ¿Cómo puede ser posible que aquella que se cayó de un segundo piso no se fracturó y esta dio un mal paso y se fracturó el peroné y la tibia y todo? Porque la última pieza del dominó es este accidente. Los accidentes vienen a poner también en relieve todo un conflicto, ¿sí? De desmineralización del cuerpo, ¿sí? Entonces los accidentes también vienen a poner en manifiesto esto, ¿sale? ¿Cómo sacar una obsesión de la mente, ¿sí? Ana fíjense, Ana ya se me fue al conflicto de los problemas del cerebro humano, ¿sí? Hay un sentido, Ana. Todas las manifestaciones de polarización tienen un sentido. Yo te preguntaría, más que sacar, fíjense, la clave, porque las preguntas están orientadas a sobrevivir, pero la clave de la sanación no sería esto, sería, debemos entender por qué tienes esta mente obsesiva sobre algo, porque una obsesión es para algo, y eso es el sentido, Ana. Entonces tendríamos que ver qué es, porque me lo pusiste muy general. Dice Susana Elgerta, pero dices que puede ser eterna esa búsqueda. No, 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 yo nunca dije eterna. Mientras esté un conflicto inconsciente, se va a manifestar. Y hay veces que nosotros lo solucionamos sin ir a terapia. Por ejemplo, yo no sé por qué no puedo tener bebés, ¿sí? Como el ejemplo que te acabo de compartir. Pero empiezan a mejorar las condiciones, empiezo a comer, empiezo a estar mejor y de pronto se da la reproducción. No nos dimos cuenta, ¿sí? El cerebro todo el tiempo está manifestando adaptaciones. Aquí lo interesante es ver, ¿sí? Por qué algunas duran más y otras duran menos. Y las que duran más hay que ver qué es lo que está coadyuvando para que se mantenga. Esa es la clave, Susi. Dice, a mí me pasa que no puedo tener bebés. Sí, estoy dando una solución porque hay varias, hay muchísimas, pero el punto, y vuelvo al tema, mi interés no está en pasar a la acción, sino pasar al entendimiento de la generalidad de cualquier manifestación de enfermedad. Para eso se necesitan otras precisiones y con mucho gusto en el break, que ahorita ya lo vamos a hacer, faltan 10 minutitos, mi equipo va a poner unos teléfonos si quieren contactar para que puedan platicar conmigo, para lo que ustedes quieran, porque yo estoy para el servicio, ¿sí? Me interesa ayudar, ¿sí? Porque no hay otra especie. Si nuestros ancestros sobrevivieron uniéndose, ¿qué nos va a mantener como seres vivos, como seres humanos, el seguirnos ayudando, ¿sí? Y entonces a mí me interesa dejar esto porque, ¿saben? Yo podría haber hecho esta ley de intercambio, de dar y recibir y de cobrar, y quizás no hubieran venido porque no me conocen, ahora me conocen. Entonces, ¿qué es lo que hice? Di un movimiento diferente que es ser generoso. El que genera es que fue generoso. Entonces yo quiero generar, pero no para que vengan conmigo, nada más, sino para que sean generosos con ustedes. ¿Y qué es el mejor acto de generosidad? Ser amorosos y compasivos con nuestros problemas, con nuestras enfermedades, ¿sí? Porque también pueden apuntar qué es lo contrario al peligro, la paz. ¿Y qué es la paz? No estamos en paz cuando estamos felices. ¿Y qué es la felicidad? También estar en el amor. Entonces podemos extrapolar esta lógica de si hay un momento de tristeza, de estrés, de dolor, ¿cómo lo podemos ir manejando? Con amor. Necesitamos ser amorosos. Todos los que hemos tenido la oportunidad o la experiencia de estar enfermos, en esos momentos lo que nos nutre y nos puede mantener
y sacar también es el amor. No estoy dando soluciones, hay muchísimas, pero les estoy compartiendo y mi interés es ser amoroso con ustedes e invertir, ¿sí? ¿Cuál es el camino para encontrar la respuesta? ¿Sí? Encontrar cuál es la lógica y la clave sería, Susi, que si es un trabajo personal, busca cuándo empezó tu enfermedad y observa qué estaba pasando alrededor de tu vida. Los padres podemos ayudar a sanar a nuestros hijos a través de la terapia. Yo no hago biodescodificación, quiero aclarar. Es más, esa palabra ya debería de estar en desuso. Inició con descodificación biológica, después vino alguien y propuso otra cosa, entonces le llamó biodescodificación para diferenciarlo. ¿Y qué es la biodescodificación o la descodificación? Trabajar la biología, pero existen otras manifestaciones de enfermedades, porque no solamente, si quieren, los apuntamos, existen varias manifestaciones. Apuntemos que no vienen en el slide, pero estoy contestando sus preguntas. La biodescodificación ve enfermedades biológicas, pero hay otras manifestaciones. Ahí les va. Primera manifestación de una adaptación a un estrés son los comportamientos, las cuestiones prácticas. Voy a poner un ejemplo de una hambruna. Ante una hambruna, la respuesta adaptativa es el comportamiento o la parte práctica, perdón. Y la parte práctica es, para no quedar en hambruna, comprar y tener grandes despensas. Observen por qué ciertos lugares y ciertas personas tienen esta tendencia. Cuando yo veo los programas de los americanos de que tienen búnkers abajo de sus casas de muchas despensas y una alacena enorme, es porque estamos ante la posibilidad de una experiencia de hambruna y que la solución práctica es tener esto para evitar las hambrunas. De hecho, ellos lo dicen, ante una guerra, ante algo, tengo todo esto para sobrevivir. Esa es una solución. El problema es que se pueden convertir en manías, ¿no? Segunda solución adaptativa es las manifestaciones comportamentales. Una bulimia, una anorexia, ¿sí? Tienen que ver con un problema de hambruna, ¿sí? Una bulimia, comer, 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 porque puede haber una hambruna. Segunda, tercera manifestación, la biología, un problema de diabetes, ¿sí? Puede ver con la hambruna. Cuarta manifestación, las enfermedades o los problemas psicológicos. Los problemas psicológicos puede ser una angustia o un pensamiento obsesivo, como decía alguien, sobre algo. Los problemas psiquiátricos es otra manifestación de las adaptaciones del ser humano ante un problema, y las creencias. Pues todo esto, y las enfermedades funcionales. Las enfermedades funcionales, si quieren apuntar, son enfermedades que se viven, se sienten, pero no son, al revisarlas médicamente, no hay ningún índice de que haya algo malo. Se llaman enfermedades funcionales. Todo esto son lo que puede ir trabajando lo que yo me dedico, que se llama psicosomática. Y que la psicosomática, también lo tengo que decir, no la inventó el doctor Selam. Esto viene de muchos años, pero él le dio el enfoque de psicosomática clínica humanista porque integra varias conexiones. Entonces trabajamos esto, ¿sí? Y sí se puede trabajar los papás en terapia con una terapia de psicosomática, pero también de descodificación. Dice, el Parkinson es un problema emocional desde Chile. No, es un problema neurológico y es un problema de dopamina, ¿sí? Me estoy dando estos minutitos porque ya vamos a acabar, ¿eh? Es un problema de dopamina, ¿sí? Y es un problema neurológico. La persona que tiene Parkinson tiene una carencia de dopamina porque se acabó la dopamina, porque son personas que perdieron el control, ¿sí? Entonces no pueden controlar sus movimientos, ¿sí? Tendríamos que ver por qué. ¿Sí? Tendríamos que ver por qué. Dice, por qué se acabó la dopamina. Ángela Martín, ¿se podría modificar para tener un embarazo aún con una condición de lupus? Es que, fíjate, aquí es donde son los retos de los seres humanos. Yo te diría, ¿tú crees que la biología nos podría ayudar si hay un lupus? Si esa enfermedad está en riesgo tu salud, ¿qué pasaría? Porque aquí no hay un tema la que me pregunta no es el cerebro arcaico, es el cerebro humano. Angie me dice que quisiera tener un bebé, aunque haya una condición de lupus. El cuerpo quizás
entraría en conflicto porque tienes una enfermedad y quizás tener un bebé quizás sería peligroso. Tendríamos que, para mí el trabajo sería, Angie, trabajar tu lupus, ¿ok? Dice María Clara, Clara, ¿qué óvole, Clara? ¿Cómo estás? María es una chica que estudió conmigo y una gran persona y me manda saludos. Muchas gracias, ¿no, Clara, por venir después de tantos años? Aquí estamos compartiendo, porque esa es la idea, seguir compartiendo. Lisette dice, pero en poblaciones en condiciones de pobreza no disminuye la tasa de nacimiento. No, yo no estoy dando reglas, ¿eh? No, saben que el cerebro humano necesita reglas. Yo estoy dando posibilidades. Claro que sí, no lo podemos medir. Sí, claro, porque no es una, fíjate, esta precisión te va a ayudar más, Lisette, porque estamos hablando de entornos de reacción. La hambruna viene ante una reacción cuando hay las normas, lo normativo, y que es, había comida, hoy no, entonces es una adaptación. Pero cuando hay, como tú bien dices, condiciones de pobreza de toda la vida, no disminuye porque viene entonces el programa de la supervivencia. Si no nos reproducimos, morimos. Entonces, cariño, sí, sí es cierto lo que dices, pero son situaciones distintas. Una hambruna no viene de toda una vida, es un momento, entonces hay una adaptación. Entonces ahí tenemos la oportunidad de apuntar. El cerebro arcaico es de adaptaciones y la adaptación viene de algo está bien, ahora ya no, ¿ok? Gracias, Lizeth, buena pregunta. Dice, hola Michelle, en mi caso, jeja, mi caso de la fractura, ¿sí? Lo que estaba explicando. Dice Elsa Garduño, ¿cuántas preguntas? Nunca había visto tantas preguntas en una masterclass. Hola, muchas gracias por tanta información. Ojalá sigas compartiendo informaciones. Miran, gracias, Elsa. Lo único que deseo es, yo sé, yo sé que esto, mira, si yo vi a mi madre cuando era niño leer con tanta asiduidad, ¿sí? Y dejó una semilla, y mira hasta dónde he llegado, hasta a que ese legado que me dejó mi madre me tradujera el amor por los libros y a investigar y a leer y a descubrir tantas cosas. Yo quiero dejar semillas. Y es lo mejor que podemos hacer, dar algo y que la gente que lo quiera tomar lo pueda tomar y que las personas que quieren ponerle agüita a esas semillas lo sigan. Habrá gentes que hoy digan, esto quizás no es para mí, esto sí es para mí, y entonces podremos seguir regando. Yo dejo semillas, es lo mejor que puedo hacer. Yo no estoy tan convencido y dije yo, los demás no lo sé, pero yo no estoy convencido que salir a las calles, ¿sí? A protestar vaya a ser el cambio. Para mí el cambio es interior y para mí prefiero yo dejar semillas de información, de conciencia que nos pueda en algún momento ayudar, que quizás salir y confrontar el sistema, pero también respeto mucho estas posiciones, pero yo me guardo más en esta postura. Dice, ¿cómo borrar mis creencias negativas? Mari, yo te diría, ¿y por qué tendríamos que borrar las creencias negativas? ¿Cuáles son las creencias negativas? Esta es la clave, ¿eh? Aquí hay un conflicto entre la persona, o sea, el cerebro humano y el cerebro arcaico. Tendríamos que ver cuál es esa experiencia o creencia negativa. Fíjense, te voy a poner, esta es una clave, Mari. Esta me gusta. Y con eso voy a cerrar porque tenemos que ir al break. ¿Sí? Dice, no, pero no dice Mara, es que no me he puesto los lentes. Es que si me pongo los lentes me veo muy viejo, así que discúlpenme, ¿eh? Mara dice, ¿cómo borrar mi creencia? Ahí les va un ejemplo de las creencias. Bueno, porque es el tema inicial del taller, que no es lo que creemos, ¿sí? Sino más bien investigar. Aquí en este caso te pongo un ejemplo de la creencia. Es la historia de un judío que tiene la creencia, porque de niño le dijeron, porque él vivió la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, los alemanes no son buenos, no confías en ellos. Y gracias a ellos sobrevivió. Y hoy es un gran empresario y está entre un dilema con sus socios y sobre todo con sus nietos, porque le están proponiendo fusionarse con una empresa para ser más grandes. Y el problema es que es una empresa alemana y tiene la creencia que los alemanes son malos, porque así sobrevivió. Y entonces hoy eso ya no funciona. Y esa es la clave, Elsa. ¿Sí? Digo, Mara, la creencia en algún momento funcionó.
Entonces tendremos que adaptar nuestras creencias. Y eso también va por la pregunta que alguien hizo sobre el transgeneracional. Te la propongo. Un trabajo sobre uno de los muchos que podemos hacer en el transgeneracional o la historia de los ancestros es ver qué creencias están activas, qué creencias siguen vigentes y qué creencias no, porque las cosas, las situaciones de la vida, los valores, los principios van cambiando. Y esa es la parte que debemos de cambiar, porque es negativo. Y aquí es donde tendremos que trabajar con ese diálogo, Maru. ¿Por qué? ¿De dónde viene esa creencia? Si la creencia en algún momento te salvó, te ayudó, hoy tenemos que decirle gracias porque no la necesitas. Y esto es un poco la PNL. Una parte importante del todo y aceptar nuestro lugar en el sistema, sí, dice Marcela, dice, uy, cuántas preguntas, dice, el cuerpo es sabio, sabe perfecto, fíjate qué bonito dice Eva, el cuerpo es sabio, sabe perfectamente cómo sanarse aquí, la chamba es reconectarnos, la enfermedad para mí es una desconexión de nuestro origen, estoy de acuerdo, me cuesta mucho trabajo retener tanta información, lo que sí sé es que no hay milagros, sanar conlleva un trabajo profundo de disciplina y de realmente quererse modificar, camino de dolor, pero de gran frutos, empezando por saber quién soy, por lo que soy, ¿sí? Y la peor ignorancia, dice, es saber que soy de otra manera de donde parto. Pues sí, muy bonita, gracias por tu testimonio, porque es eso. Dice Leti Olmo, es verdad, cuando estaba en el proceso de separación, resbalé y me rompí la mano y después de un auto me golpeó y el dolor era fatal. Dejé de actuar como víctima y empecé a amarme. Gloria dice, ser amoroso y compasivo. Sí. Mari Reboledo, gracias por tu estado de conciencia. Ah, no, gracias a ustedes por estar, porque yo no, yo soy aquí una parte, ¿no? Todos estamos como creando un ambiente de conciencia, ¿sí? Entonces hemos de aceptar nuestro lugar en el sistema, hemos de trabajar con, sí es aceptar nuestro lugar, ¿sí? Pero sobre todo trabajar, si no tenemos un lugar, porque aquí Mercedes me habla sobre el lugar en el sistema, si no es tu lugar, tendríamos que buscar cuál es, y buscar cuál es tu lugar en el sistema también es parte del territorio, ¿sí? Paulina, eres generoso, no esperas nada a cambio con lo que solo tú puedes beneficiar, sino, bueno, esas partes me las quedo yo, ¿sí? Y te va, dice, ya me dijeron que no es lo que busco, dice, por los conflictos que tenemos en el subconsciente también tiene un origen en las vidas pasadas, es probable. Como budista te podría decir, es una parte de la cultura y de la estructura del budismo, pero yo no tengo un valor ni tengo una propuesta que ofrecerles porque no soy una figura de autoridad. Me dedico solamente a trabajar este campo. Como cualquier individuo te podría compartir esos, pero hoy no soy una figura de autoridad para hablar de vidas pasadas, ¿sí? Y las enfermedades autoinmunes, sí, y Parkinson ya lo dije, y las enfermedades autoinmunes tienen que ver con un conflicto de destruir. Entonces tendríamos que ver qué es lo que está destruyendo, porque la enfermedad autoinmune destruye todo lo que hay ahí. Entonces tendríamos que ver con algo que se llama la inexistencia. Las enfermedades autoinmunes que hacen referencia a el proceso de autodestrucción. Dice, autismo es la enfermedad de los, tendríamos que ver por qué tendremos que guardar silencios, podríamos ver los silencios, ¿sí? Entiendo que no es una casualidad estar aquí, ¿no? De que la terapia que tú brindas es de descodificación. Sí estudié descodificación, pero mi maestría es en psicosomática. Edgar, en la depresión había que ver por qué se acabó la serotonina. Podría ser, pero no me quiero meter al campo complicado de decir cosas de la neurología y todo esto, pero la depresión es la solución del cerebro para mantener al individuo y si tiene que mantenerlo a costa de sus deseos, le va a restar energía. Un neurólogo, un neurocientífico que tenemos aquí en Memoria Emocional, vino a hacer una ponencia sobre depresión, Laura, y lo que dijo es, te voy a dar la solución una de las soluciones de la depresión, y es, la depresión es la respuesta ante una lucha bestial y vamos a perder. Entonces, como en esa lucha de querer obtener algo y no lo vamos a tener, se te va a ir la vida, entonces, ¿qué es lo que hace el cerebro arcaico? Bloquear la energía.
Y por eso esta gente que está en depresión, estas experiencias de depresión van a empezar por tener poca energía, dolores, porque lo que está evitando es que sigan en una lucha que los va a llevar a la muerte. Esa es una propuesta de él. La otra, Laura, que es más de la psicosomática, una depresión es cuando estás en mucho estrés, la solución es estar en un bajo estrés. ¿Y qué es eso? Bajo estrés, sobre el estrés que vives, depresión. La depresión es una salida, Laura, y la salida es evitar vivir lo que estoy viviendo, ¿sí? Hay muchas lecturas, no es la única, repito, simplemente quiero compartir la estructura base. Dice Mari, he tenido casos de atalasia telegrensis. ¿Cuál es la causa del fondo? Causas específicas, Mari, búsquenme, necesitamos, porque si no, nos vamos a desviar y hay todavía mucho que compartir y ya llevamos 2 horas. Silvia, yo tengo desde hace tiempo tensión de dolor en todo el sistema nervioso. Espero encontrar cuáles son las causas. Te doy el tip, sistema nervioso, tienes que revisar cuáles son tus proyectos, los proyectos que no has podido, porque el sistema nervioso tiene que ver con los proyectos a futuro. ¿Qué proyectos no has podido solucionar? Laura Zulema Portillo, hola Edgar, mediante qué herramientas puedo poner a dialogar el cerebro arcaico para relajarlo? Uno es la meditación, gracias a la meditación, porque es lo que propone Goleman, y también es la parte del mindfulness, que no es otra cosa más que tomar las bases de la meditación budista, es incrementar la capacidad del cerebro humano en la atención, y es atender, poner atención a las emociones, pero no engancharse. Esta es una acción del cerebro arcaico, me espanté, ¿sí? Pero la atención a esta emoción es observarla y no elaborar, ¿sí? Eso sería un trabajo. Puedes hacer mindfulness sin necesidad de que yo te pueda atender, puedes tú misma, porque la idea es que nosotros mismos podamos trabajar nuestras propias emociones. Dice Roxy, ¿quedará grabada la conferencia? Híjole, no lo sé, Roxy. La fibromialgia es un problema emocional. La fibromialgia es el desgarramiento de las relaciones familiares, de las fibras familiares, ¿ok? ¿Qué más? Gracias. Dice Fernando, llevo apuntadas 4 páginas y ya me puse tarea para después. Muchas gracias, Fernanda. Dice Erika Rodríguez, depresión en exceso de pasado, ansiedad pasar el futuro, por eso vivimos en el hoy. Ok, esa es también otra experiencia con la depresión. Sobre estrés, la depresión al resetearte también. Paulina Hernández, por favor, ¿podrá indicar nuevamente la lectura recomendada para entender la depresión? Hay un chico que va a dar en octubre, noviembre, una formación sobre esto. Ya le seguimos dejando, porque él es un neurocientífico que está retomando todo lo que vamos a ver a continuación. Bueno, son 13 series 7. Les propongo algo. Sigo yo, me quedé con Laura Gómez, ¿sí? Hacemos un break de 10 minutitos. El equipo de memoria emocional puede poner lo que íbamos a compartir. Son 13:07, regresamos a 13:20 para seguir compartiendo, porque viene la segunda parte y seguimos interactuando. Muchas gracias, porque la idea, no esperaba que hubiera tantas respuestas tan lindas, y tanto interés, así que muchas gracias. Nos vemos, regresamos 13:20.